IPS catálogo 40 de acero, longitud de paso de 3 metros y horquillas 3, calienta acetona de 15 a 50 grados centígrados, con un flujo de 3000 libras sobre hora de agua caliente a 90 grados centígrados. El primer día de funcionamiento. Al cabo de un año de funcionamiento, solo calienta de 15 a 45 grados centígrados. Calcule el coeficiente global de transferencia para el primer día y el año de funcionamiento. ¿Cómo podríamos enfrentar el problema, jóvenes? Ahí están los datitos, apenas hemos sacado los datos. Tenemos la temperatura de entrada de la acetona, 15 grados centígrados, temperatura de salida, 50 grados centígrados, longitud de paso, 3 metros, ya estoy convirtiendo ahí a pies, 3 horquillas, eso equivale a 6 números de pasos. Acá el diámetro, ¿de dónde sale el diámetro externo y el diámetro interno? Eso ustedes ya saben, sale ¿de qué sale, jóvenes? Tablas. De tablas, ¿no? Entonces, si quieren podemos entrar igual a ver las tablas para que no haya pretextos. No sé de dónde sacó el ingeniero. Entonces, una vez que tenemos estos valores, y aquí ya tenemos los datos, nosotros ¿cómo vamos a enfrentar? Primero veremos con qué datos más podemos contar. Vamos a tablitas. Vamos al... Y buscamos, ¿no? Bibliografía, tablas. Nos vamos a las tablas del KED. Y buscamos, ¿no? Donde vamos a ver diámetros de disposición de los tubos y disposición de tubos, datos de tubos para condensadores, intercambiadores de calor, dimensiones de tuberías IPS, 949. Entonces nos vamos a las tablas, a las 949, 46 y 47, 49. Entonces, ¿qué nos dice, jóvenes? Tendríamos que es una tubería de acero IPS catálogo 40. La cédula tenemos que ver 40, 2 por 1. ¿A qué se refiere? 2 por 1. Entonces nosotros primero para 2 pulgadas, lo que va a ser la coraza, nosotros sacamos sus valores, ¿no? Tanto del diámetro interno y diámetro externo. Diámetro externo sería 2.38 pulgadas y diámetro interno 2.067, ¿no? Y para una pulgada, 1.32 el diámetro externo y 1.049 el diámetro interno. Esto es en pulgadas. Y si nosotros dividimos entre 12, nos va a dar en pies, ¿no? 12 pulgadas, un pie. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero. Dígame. Sí se entiende, ingeniero. Yo pensé que quería consultar. Bueno, entonces de ahí ya tenemos estos diámetros. De ahí es de donde han salido los diámetros.
Luego el agua nos está diciendo que está a 90 grados centígrados. Casi no va a variar la temperatura, ¿no? Porque estamos calentando de 15 a 50, entonces casi la variación en el CP es insignificante. Nosotros podemos considerar el CP que va a ser un BTU sobre libra grado Fahrenheit. En este lado, sus propiedades, ¿cómo podríamos calcular, joven? Del acetón. A ver qué nos faltaría. Ahí para poder enfrentar los problemas en propiedades. Que es un dato importante. ¿Alguien? La temperatura media, Inge. ¿Para qué la temperatura media? Para leer las propiedades de la acetona. Para leer las propiedades, ¿no ve? De la acetona. Entonces hagamos, pues ya la temperatura media que nos va a dar. Acá haremos nuestra reglita. Vamos a tener que la temperatura media va a ser igual ¿cuánto vamos a tener? Tenemos 59. grados Fahrenheit más 122 grados Fahrenheit entre 2, ¿no? De acá que vamos a tener que nuestra temperatura sale 90.5 grados Fahrenheit. Con esta temperatura nosotros tendríamos que ir a determinar que inicialmente el calor específico, ¿no? Del acetona. Esto vendría a ser del agua, H2O, y de aquí de la acetona. De la acetona. Entonces, nuevamente nos vamos a tablas y tendríamos que leer calor específico. ¿Dónde están los calores específicos? Veremos en nuestras tablas. A ver, dice acá, viscosidades del líquido, viscosidades, propiedades. Rango tenemos aquí. Calores latentes de vaporización. Gravedades específicas. Calor específico. Buscamos la acetona. ¿Cuánto va a ser la acetona? ¿Dónde está la acetona, jóvenes? Si nosotros, a ver, acetileno, aire, amonio, etano, azufre, no tenemos agua, calores específicos de líquidos, acá tenemos acetona, 32. Entonces, ¿cómo leemos, jóvenes?
Buscamos el número 32 primero, Inge. El número 32. Buscamos. ¿Dónde está el número 32? Acá. Si ustedes revisan, vamos a disminuir un poco. ¿Llegan a ver ahí, jóvenes? Arriba del 33, Inge. Arriba del 33, ¿no ve? Este es el número 32. Entonces, el 32, ¿y con qué temperatura tendríamos que cruzar? 91,5, Inge. 90.5, ¿no ve? Entonces, hasta aquí tenemos 100, buscamos 90.5 y si nosotros, a ver si podemos hacer con reglita, ¿dónde está? En esta parte no tengo para rayar recto. Ya, pero podemos llevar esta nuestra tabla. Allá, vamos a llevárnoslas. Entonces, copiaremos. Listo. Ya. Aquí tenemos 50, 100, más o menos ahí, ¿no? 90, jóvenes. En este punto. 90.5. Si cruzamos por 32, algo aproximado va a ser por ahí. ¿Cuánto sería el valor? 0.54. 0.54. 0.51, 52, 53, 54, ¿no, jóvenes? 0.54, ¿en qué unidades? BTUs, libras sobre grado Fahrenheit. ¿Está claro, jóvenes? Así es como leemos en este tipo de tablas los calores específicos. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, de ahí nosotros sacamos nuestro CP. Continuaremos. ¿Qué vendría a ser 0.54? 0.54. Entonces, no tiene que haber esas equivocaciones, jóvenes. Y ustedes tienen que demostrar de qué tablas también están leyendo. Libras sobre grado Fahrenheit. Hasta ahí vamos bien. Ahora iremos analizando, pues, ¿qué nos están pidiendo? Nos está pidiendo el coeficiente global de transferencia de calor, tanto para el primer día de funcionamiento como para el año de funcionamiento.
A ver, iremos analizando nuestras ecuaciones y en base a nuestras ecuaciones nosotros ya nos vamos a ir dar cuenta cómo podríamos determinar el coeficiente global de transferencia de calor. A ver, para el primer día de funcionamiento, ¿qué tenemos? Pongamos aquí, para el primer día de funcionamiento. Primero, ¿qué podríamos determinar? A ver qué datos tenemos, jóvenes, en base a los datos que han ido bien. Que es algo que no va a cambiar y nos dan como datos. ¿Ah? Jóvenes, a ver, si vemos los datos, siempre tienen que analizar. Tenemos temperaturas de entrada de la acetona, primer día de funcionamiento, y del agua, ¿no? ¿Qué más nos da? Longitud de paso, tenemos 3 horquillas, tenemos los diámetros, solo tenemos flujo. ¿Cómo? ¿Podemos encontrar calor, Inge, con esas? Calor, a ver, vamos a ir viendo con nuestras ecuaciones si realmente podemos calcular. El calor. Inicialmente, sí, ¿no? Si nosotros analizamos el calor, en esto tenemos temperaturas, el primer día de funcionamiento y tenemos el CP, con eso podríamos encontrar el calor, ¿no? Según, pero ¿qué nos faltaría aquí en acetona? A ver. El área. No, en la ecuación. Ya, no, sí, claro, el área podemos calcular, ¿no ve? El área no va a cambiar, porque para el primer día o para el año de funcionamiento el área se va a mantener. Y nos están dando el arreglo, basta que nos den la longitud de paso, el diámetro de tubo, y nos están dando el número de horquillas, ya nos han dado el área. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que determinar. Teniendo el área, eso no va a cambiar para el área para nada. ¿Está claro, jóvenes? ¿Entendido? ¿Y qué es el área? ¿Cómo va definido el área, jóvenes? ¿Y por qué? Diámetro interno, diámetro externo del tubo interno. ¿Qué más? Longitud. Longitud de paso. ¿Qué más? Rápido, ¿cómo? ¿Número de pasos? NP. NP, ¿no ve? Longitud de paso. Esta es la longitud total, donde se considera las horquillas en el número de pasos. Y la longitud de paso nos va a dar la longitud total de lo que viene a ser el área de transferencia. Entonces, de ahí nosotros vamos a calcular que tenemos, y así tenemos pi, nos dan, ¿qué más? 0,11 pies, ¿no? Longitud de paso, ¿cuánto va a ser? En pies, 9.84, ¿no? 9.84 pies por 6, número de pasos.
¿Cuánto vamos a tener ahí, jóvenes? ...20.4 pies cuadrados. Ahora iremos analizando pues, para el primer día de funcionamiento. Es una de las cosas. Nuestro balance de energía, a ver, el calor. Calor, si podemos ir numerando nuestras ecuaciones, calor igual a ¿qué? Flujo de la acetona, AC le pongamos como aceite. Cp de la acetona por ¿qué temperatura? Temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿no? ¿Jóvenes? Luego, una segunda ecuación. ¿Cuál? Díctenme. Flujo de calor igual a ¿qué? ¿De quién? Del agua. Del agua, ¿no ve? Entonces, calor específico del agua y las temperaturas, ¿no? La temperatura 1 que está calentando a la acetona menos la temperatura 2. La ecuación de diseño. Transferencia de calor, ¿cuál? Jóvenes. Un sub-0 limpio, ¿no, jóvenes? Para el primer día de funcionamiento. Y de TLM. 4. DTLM. A ver quién me dicta cuál va a ser. DTLM. Acá vamos a tener delta T1 delta T2. ¿Cómo va a ser, jóvenes? Delta T2 menos delta T1, dije. Ya, no, delta T1 menos delta T2, siempre, ¿no ve? Pero díctenme los valores. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser mayor? ¿T2 por coraza que T1 o T1 mayor que T2? T2. T2, ¿no? ¿Cuál está calentando a quién? El agua está calentando a la acetona, ¿no ve? ¿O está enfriando? Calentando, dije. Calentando, ¿no ve? Ya, entonces, díctenme. ¿Cómo va a ser? Delta T1, ¿cuánto va a ser? T2 menos T1, ¿no ve? Menos T1 menos T2. ¿Está claro, jóvenes? Logaritmo natural de delta T1
Ay, perdón, jóvenes. Coronavirus, más bien están al otro lado. Ya, T1. Sobre va a ser T1 menos T2. ¿Hasta ahí todo entendido, jóvenes? Sí. Eso para el primer día de funcionamiento. Después vamos a ir analizando. Al año de funcionamiento, ¿qué vamos a tener? Al año de funcionamiento. ¿Qué vamos a tener al año de funcionamiento? A ver, ¿qué va a cambiar en la acetona? Primero, ¿qué cambia? La temperatura. Las temperaturas, ¿no ve? Entonces vamos a tener que la temperatura 1', le llamemos, va a estar igual, va a ser esa, va a seguir siendo 15 grados centígrados, y la temperatura 2', ¿cuánto va a ser? Nos dice 45 grados centígrados. Si convertimos a Fahrenheit, van a tener 59 grados Fahrenheit y vamos a tener 113 grados Fahrenheit. Y en el agua, ¿qué va a pasar con el agua? ¿No? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a mantener, ¿no, jóvenes? Eso nos dice. Este es igual a 194 grados Fahrenheit. Y el flujo, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿No? ¿Qué va a pasar con el flujo, jóvenes? Se mantiene también, ¿no? Veremos para que no estén en la luna de Valencia. Hasta aquí vamos, ¿no? Bien, calienta acetona de 15 a 50 con 3.000 libras hora de agua caliente a 90 para el primer día de funcionamiento. Al cabo de un año de funcionamiento, solo calienta de 15 a 45 grados centígrados. Calcule el coeficiente global de transferencia de calor para el primer día y al año de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que en las mismas condiciones de 90 grados centígrados y con este flujo de agua, esto ha disminuido la temperatura de la acetona. ¿Debido a qué, jóvenes? ¿Debido a qué pasa eso? Encostamiento. Va a haber incrustamiento, ¿no ve? Entonces, va a haber incrustamiento, se necesita ya nosotros o elevar la temperatura para que nosotros podamos mantener las primeras condiciones que nos daban de la acetona o aumentamos el flujo o disminuimos. Disminuir. ¿Cómo? ¿Qué pasaría con el flujo? ¿Disminuimos o aumentamos? Disminuye. Al disminuir, ¿qué va a haber? Menos presión, Inge. Ya, va a haber menos presión y por otro Menos lado, roce. ¿qué? Menos roce. Claro, también va, claro, al haber menos presión va a haber menos rozamiento, ¿no ve? Rozamiento. Pero a lo que nos interesa a nosotros, porque eso viene a ser fluidodinámica, ¿no ve? Pero en transferencia de calor, si disminuye un poquito el flujo, ¿qué estamos generando en nuestras tuberías? Que el agua caliente dentro del intercambiador, ¿qué va a hacer? Jóvenes, va a haber mayor contacto, ¿no? Va a calentar más. Claro, y por eso llegaría a calentar más, ¿no? Al disminuir, estamos evitando que pase rápidamente nuestro flujo y no caliente, ¿no? Sino que mantener con más tiempo ese tiempo de contacto entre la tubería interna y la coraza. Entonces, ahí conseguiríamos también el de subir nuestras temperaturas. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es lo que llegaría a pasar en el caso si nosotros quisiéramos volver a tener las mismas condiciones de temperatura como en el primer día de funcionamiento. Ahora, por otro lado, es jugar también con la temperatura, ¿no? Pero si no podemos modificar, porque para aumentar la temperatura del agua también nos va a reeditar más costo en los calderos, ¿no? Entonces, tenemos que dar más gas para que se caliente más el agua. Entonces, todo eso tendríamos que nosotros considerar. Entonces, en este caso, no nos está diciendo qué es lo que realmente se quiere hacer, sino lo que nos está consultando en este problema viene a ser el calcular el coeficiente global de transferencia de calor para hacer una comparación entre de lo que era el primer día de funcionamiento y lo que va a ser al año de funcionamiento, o lo que es al año de funcionamiento. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para el año de funcionamiento. ¿Y qué ecuaciones nosotros tenemos que vamos a tener al año de funcionamiento? Por un lado, ¿qué se va a aumentar al año de funcionamiento? ¿Qué es resistencia? Ya me dijo uno de sus compañeros. RD.
Entonces, una se nos va a aumentar esto lo pongamos bien, 5. Se nos va a aumentar el RD. Ustedes saben que el RD es la suma del RDI más el RD sub 0, ¿no? Por otro lado, vamos a tener que el coeficiente global de transferencia de calor sucio va a ser igual a U sub 0 limpio este responde bien, limpio 1 más el RD total por U sub 0 limpio, ¿no? ¿Está claro? O si quieren manejar otra ecuación para que tengan esto, teoría, va a ser el U sub 0 limpio igual al U sub 0 sucio 1 menos RD por U sub 0 sucio. ¿Está claro, jóvenes? Siete. ¿Qué ecuación? ¿Qué va a variar? ¿Variará el calor, jóvenes, al año de funcionamiento? Sí, ¿no, jóvenes? Va a ir Sí. variando. Va a variar. Sí, sí. Luego también variará el flujo. Va a variar. Hemos visto que va a variar. Entonces, prima. El calor específico, eso no va a variar porque no es grande el cambio de temperatura que está ocurriendo para la acetona y las temperaturas, ¿no? Temperatura 2 prima menos temperatura 1 prima. Una ecuación 8 vamos a tener que el calor al año de funcionamiento, que le vamos a llamar calor prima, va a ser al flujo del agua por el CP del agua, que eso no varía, y las temperaturas que también, en este caso, T sub 1 no va a variar, pero le pongamos como prima, ¿no? T2 prima. Después vamos a igualar. La ecuación de diseño, ecuación 9, vamos a tener que el calor prima va a ser igual. Ahora, esto varía, U sub 0 sucio A sub 0 y dTLM prima, que eso también va a variar porque están variando las temperaturas. Y vamos a tener que el dTLM prima va a ser igual a ¿qué?
vamos a tener aquí si rayaremos bien. Ya. Vamos a tener al T2' menos T sub 1' menos delta T2 T1' menos T sub 2'. Logaritmo natural T2' menos T sub 1'. Todo esto entre aquí. Paréntesis T sub 1' menos T sub 2'. ¿Está claro, jóvenes? Ahora hacemos el análisis. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué no tenemos? Ya. Inicialmente, para el primer día de funcionamiento, ¿qué podríamos calcular? El calor. Acá tenemos, podremos calcular el calor. Sí, Inge. A ver, tenemos temperatura 2, tenemos temperatura 1, tenemos el flujo de la acetona. No, Inge. No tenemos. ¿Vamos a poder calcular? No, ¿no ve? Y en esta, en la 2, tenemos la temperatura 1, no tenemos la temperatura 2, tenemos el CP, tenemos el flujo. ¿Podemos calcular el calor? Tampoco podemos calcular. Acá tenemos el área. No tenemos el coeficiente global de transferencia de calor. DTLM no vamos a tener porque nos falta también la temperatura 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Podemos calcular? No podemos calcular. ¿No? A ver, ¿en qué nos puede ayudar el año de funcionamiento? El RD podemos determinar, jóvenes. De tablas, Inge. De tablas, ¿no? Muchas veces si no tenemos ese valor, podemos ir a tablas, ¿no? O podemos ir a gráficas para el año de funcionamiento. Según los flujos que se están manejando, podemos ir y aproximar, ¿no? Poner un valor que es aproximado. Siempre hay rangos y un rango más o menos adecuado es el que nosotros vamos a considerar. Entonces, de acá, nosotros podemos decir que el RD de tablas o gráficas para el año de funcionamiento según los fluidos que tenemos nosotros para el año. Para un año tenemos que el RD tiene un valor de aproximadamente 0.002. ¿En qué unidades
hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Perdón. Aquí nomás en las unidades. Sobre BTU. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí vamos bien. Y ya. Luego, acá vamos a tener, tenemos RD, pero no tenemos el U limpio. Aquí no tenemos ni el U limpio ni el U sucio, pero tenemos RD. No hacemos nada en 6. En 7, el calor va a ser otro. T1, T2 también vamos a tener para el año de funcionamiento, pero tampoco tenemos el flujo. En esto tenemos la temperatura de entrada, pero tampoco tenemos la temperatura 2. No tenemos el DTLM, el área va a ser la misma y el U ya va a ser función del RD, ¿no? Y tampoco tenemos. ¿Qué es lo que hacemos, jóvenes? Una base de cálculos. Hacernos un algoritmo, ¿no, jóvenes? Entonces, no nos queda otra. Pero ya hemos planteado nuestras ecuaciones. Lo primero era entender, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Ya entendiendo lo que tenemos y cómo podemos ir calculando, suponiendo algo, nosotros ya nos va a ser mucho más fácil. A ver, veremos pues en nuestras condiciones iniciales que teníamos en cuanto a las temperaturas, jóvenes. A ver, nos pongamos aquí para entender más. En nuestras condiciones iniciales, ¿qué tenemos? Vamos a tener una temperatura 1 que nos decía que era 59 grados centígrados. Una temperatura 2, 122 grados Fahrenheit, ¿no? Jóvenes, nadie me corrige. No era centígrados, Fahrenheit. Y las temperaturas en el lado coraza, ¿qué tendríamos? Que la temperatura 1 era 194 grados Fahrenheit y la temperatura 2 no nos da. En nuestras condiciones finales al año de funcionamiento, que teníamos que nuestra temperatura 1' también el mismo valor, ¿no? 59 grados Fahrenheit, pero la temperatura 2' no era la misma. 113 grados Fahrenheit. La temperatura 1' es la misma. No hemos cambiado la de entrada del agua. Y la temperatura 2' tampoco conocemos. Ahora, la temperatura 2, ¿cómo va a ser respecto a la temperatura 2'? Jóvenes. A ver, lógica. Mayor, Inge, porque está calentando.
A ver, ¿alguien más? Menor va a ser porque eso está calentando y al calentar se enfría. A ver, alguien que defina. Y hay dos posiciones. Una que dice mayor y otra y ambos han justificado lo mismo, ¿no? Han dicho que se está calentando. Efectivamente, se está calentando. ¿Mm? T2' Inge es mayor porque se está calentando. T2 prima. T2' sería mayor Inge. A ver, nuestra señorita, la primera. A ver, ¿por qué dijo mayor? T2. Va a disminuir. Va a disminuir Inge. ¿Cuál va a disminuir? T2. T2, ¿no ve? Entonces, ¿cuál va a ser mayor? T1. ya nos emborraché. T1 se mantiene. T1 se mantiene. ¿Qué ha pasado? Ya nos ha emborrachado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, es que usted está haciendo la diferencia. Está Entre haciendo la T2. diferencia entre T1 y T2. No. Entre, ya. Por T2 eso, sería por eso. menor de que no, T2'. T1, pero fíjese la pizarra. T1 es la misma. ¿Cuál va a ser T2 o T2 prima? A eso me refiero. T2'. El T2 va a ser mayor y el T2' va a ser menor Inge. Exacto, ¿no? Sí, eso. Eso, no tienen que dudar. Entonces, T2 va a ser mayor, ¿no? Ahí. Entonces, siempre ese análisis tienen que ustedes no dudar, jóvenes. Hagamos bien. T2 va a ser mayor a T2 prima, ¿no? Puesto que aquí mismo, ¿quién está transfiriendo más calor? ¿No ve? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar. Y además que aquí T2 prima está saliendo a menor temperatura que T2 únicamente. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿cómo haríamos? A ver, ¿cómo enfrentarían el algoritmo de cálculo? ¿Cómo empezamos? Calculando el calor, Inge, o A ver, al final podríamos comparar con la temperatura. Si la temperatura 2 es mayor a temperatura 2', ahí sabemos que está bien. Pero para ya. calcular, no sé. A ver. ¿Cómo veríamos? Suponiendo temperatura. A ver, aquí, la T2 prima tendría que ser, pero para elevar a la temperatura T2 prima tendría que ser mayor o T2 para llegar a estas condiciones. Jóvenes.
Porque ¿qué va a ser igual? ¿Qué tendría que ser igual? Para que llegue a cerrar nuestro sistema. ¿Mm? La temperatura 1 IG. ¿Ah? Porque acá eso todo también ahí va a variar, ¿no ves? Dice calcular el coeficiente global de transferencia de calor para el primer día y el año de funcionamiento. Para el primer día de funcionamiento, nosotros, ¿qué podríamos determinar? Primero, a ver, piensen, jóvenes. El calor de la acetona IG, dándonos un valor de flujo. No, si nosotros acá, en el primer día de funcionamiento, a ver, ¿qué valor no tiene? Hemos dicho, ¿no ves? Tenemos el flujo, no tenemos el flujo, no tenemos la temperatura, pero ¿qué es lo que nos interesa? Iniciar, más que todo, es el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no ves? Entonces, considerando esa situación, jóvenes, ahora, y considerando que vamos a tener un usucio a estas otras condiciones, ahí ¿cuál vendría a salir mayor en las temperaturas cuando hagamos nuestro algoritmo de cálculo? ¿T2' o T2? Esto por lógica tal vez tendría que salir así. Si nosotros agarramos y queremos llevar a las mismas condiciones del primer día de funcionamiento, pero para las condiciones que están ahora, ¿cuál va a ser mayor? ¿La temperatura 2' o la temperatura 2? T2'. T2', ¿no ve? ¿Por qué? Tiene que haber la razón. A ver, díganme por qué. En esa ahora cambiamos al revés. ¿Mm? Jóvenes. Por esto, ¿no? Por el RD. Porque va a haber mayor resistencia. Entonces, si nosotros en algún momento ni cambiamos lo que viene a ser los flujos, porque ahí no estamos cambiando, no se va a cambiar los flujos. Lo que sí nosotros vamos a tener que cambiar tal vez es las temperaturas. Entonces, en el algoritmo de cálculo, eso se nos va a identificar. Entonces, ¿cómo empezaríamos nuestro algoritmo de cálculo? A ver, ¿qué supondrían? Temperatura 2. La temperatura 2, ¿no ve? Con la temperatura 2, ya. Al suponer, vamos haciendo nuestro algoritmo pongamos.
algoritmo de cálculo. Ya. Inicialmente suponemos T2. Con T2, ¿qué determinamos? Con la ecuación 2, Inge. Con la ecuación 2 calculamos calor, ¿no? Luego, con la ecuación 1, ¿qué hacemos? En la ecuación 1, ¿qué teníamos? Las dos temperaturas, teníamos el calor específico. ¿Qué no teníamos? El flujo. Entonces, ¿qué calculamos? Calculamos el flujo ¿de quién? De la acetona. De la acetona. Luego, Calculamos DTLM ¿con qué ecuación? con... Ay, no sé. Ecuación 4 hemos puesto, ¿no ve? Ecuación 4, calculamos DTLM. Teniendo el DTLM, Calculamos el coeficiente. en la ecuación 3, calculamos el U sub 0 limpio. ¿Hasta ahí todo bien? Aquí para que pongamos todo con la ecuación, pongamos. Para que, ya. Entonces, con la ecuación 3, calculamos U limpio. Hasta ahí, pero ¿será el verdadero U limpio ahorita? No, no ve. No, ¿por qué? Porque es con una T2 supuesta. Con una T2 supuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos con nuestro al año de funcionamiento, ¿no? En el año de funcionamiento, ¿qué hacemos? También suponemos T2, pero prima y... No, ya no suponemos, ¿no? Ya tenemos el U limpio. Si tenemos el U limpio, a ver, vean. Calculamos el U sucio, Inge. ¿Con qué ecuación calcularían? O sea, tiene el U limpio, ¿no ve? Por un lado. El U limpio. ¿Qué pueden calcular ustedes? El uso. Sucio. Si tenemos el U limpio y tenemos el RD, pero ¿quién nos va a cerrar el algoritmo de cálculo? Porque tenemos que ver quién, alguien nos tiene que cerrar el algoritmo de cálculo. El RD, tal vez, Inge. Podría ser, ¿no? El RD. Pero, por otro lado,
¿Qué es lo que va a pasar con nuestros flujos? ¿El flujo va a variar? Sí. No varía. O sea, el flujo que hemos hallado va a ser el mismo. El de la acetona, el flujo prima va a ser el mismo que el flujo en el primer día. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando acá? Nos están pidiendo al año de funcionamiento, está con las mismas condiciones de flujo y con estas temperaturas, ¿no? Y el flujo también del agua no va a variar. Es por eso que baja la temperatura 2. ¿No? ¿Y qué es lo que va a variar? Sí, efectivamente es ¿qué nos va a hacer variar? ¿Por qué ha bajado la temperatura 2 por el RD? Él es el que influye para que baje esta temperatura. Pero el flujo en la acetona no va a variar. ¿Está claro, jóvenes? No estamos cambiando las condiciones, nos están diciendo que nada se ha tocado, ¿no? Las válvulas se siguen manteniendo, sigue entrando el flujo de acetona a esta temperatura de 15 grados centígrados, está entrando a esa temperatura, pero está saliendo a 113 grados centígrados, ¿cómo es? 113 grados Fahrenheit ya. ¿No? Entonces, si no varía el flujo, ¿qué es lo que podríamos calcular? El calor. El calor, ¿no ve? Eso sí va a cambiar. El calor va a cambiar. Entonces, con 7, con el flujo, con el CP, las temperaturas, calculamos nuestro calor. Teniendo el calor, nosotros podemos calcular nuestra T2'. Teniendo nuestra T2', ¿qué podemos calcular, jóvenes? El DTLM, ¿no ve? Y teniendo el DTLM, ¿qué podemos calcular? El U. El U sucio. El U sucio. Y con 6 calculamos el U Limpio. 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 Y este U limpio tiene que ser igual que el U limpio que hemos determinado en el primer día de funcionamiento. ¿Está claro, jóvenes? Inge, ¿podría explicar una vez más por qué no varían los flujos, por favor? Ya. El flujo de la acetona que hemos encontrado ahorita con la temperatura supuesta, no hemos determinado el flujo. Hasta ahí todo claro, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, teniendo ese flujo no va a variar ni en el primer día y el segundo día. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos manipulando las válvulas. O sea, no se está manipulando el diseño hecho el primer día de funcionamiento. Solo que hemos notado que hay un enfriamiento a la salida de nuestra acetona. ¿Debido a qué es ese enfriamiento? Nosotros empezamos a suponer, ¿debido a qué va a ser? Debido a nuestro coeficiente de ensuciamiento, de incrustación. ¿Ya? Entonces, pero el flujo como tal, el flujo que nosotros tenemos
en el primer día de funcionamiento y al año no está variando, puesto que las temperaturas también de ingreso de nuestra acetona también va a ser la misma, solamente que está variando la temperatura, pero ¿debido a qué? A este RD. ¿Y dónde se va a ver inmiscuido algún cambio en lo que viene a ser el coeficiente global de transferencia de calor y el calor transferido también? El calor transferido ya no va a ser el mismo que el del primer día de funcionamiento, porque el primer día de funcionamiento y al año de funcionamiento, y además que nosotros sabemos que nuestro calor, cuando nosotros calculamos, es consecuencia de ¿qué? Uno, de las temperaturas que va en base al DTLM y también del coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, cualquiera de estos que varíe, también va a variar el calor. Si variamos el área de transferencia, el calor también se ve influido en la variación. ¿Está claro, jóvenes? Sí, gracias. Ya. Entonces, es por ese motivo que este flujo de la acetona no está variando. Entonces, ese flujo, como ya hemos calculado, nosotros continuamos en nuestro algoritmo de cálculo ya para las condiciones finales, entonces con la ecuación 7, con la ecuación 7, calculamos que vamos a calcular el calor prima, ¿no? Y luego con la ecuación 8, ¿qué calculamos, jóvenes? Temperatura 2 prima. Calculamos la temperatura 2 prima. Ya teniendo las temperaturas, podemos irnos a la ecuación del DTLM prima. Con la ecuación 10, nosotros calculamos el DTLM prima. ¿Ya? Y con la ecuación 9, determinamos que vamos a calcular sucio, ¿no? Aquí no se nota. Ya. El sucio. Y con la ecuación 6, ¿qué calculamos, jóvenes? Limpio. U sub 0 limpio. Y comparamos. Comparamos. ¿Qué vamos a comparar? U sub 0 limpio de 3, si es igual con U sub 0 limpio, ahí están
demasiado grande. Un subcero limpio de 6. Si esto es igual, fin. Si esto no es igual, si es diferente, ¿qué es lo que hacemos?